Buenos días, estudiantes. Es un gusto conectarme con ustedes en nuestra segunda clase. Hoy día vamos a hablar acerca de origen del español. Vamos a hablar acerca de la historia del español o también llamado castellano. Recuerda que la RAE, la Real Academia, lo considera ya como sinónimos. Vamos a empezar entonces hablando acerca de esta evolución. El español. Vamos a hablar acerca de su origen y cómo ha evolucionado a través de etapas. La primera etapa es la prerrománica. ¿Qué quiere decir prerrománica? Antes de los romanos. En el año 218 antes de Cristo llegaron a la península ibérica los romanos. ¿Para qué? Para conquistar los diferentes pueblos. Los griegos, los lusitanos, los iberos, los tartesios, eran algunos de los pueblos que buscaban su independencia. Mas cuando llegan los romanos tienen que defenderse. Muchos de ellos caen ante el ejército poderoso y tienen que someterse a las reglas, la conquista. Tienen que seguir absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura romana. Y entre ellos está el uso de la lengua. Queda en segundo lugar su lengua nativa, su lengua natural. Empieza el uso del latín. Con el transcurrir del tiempo es que el latín se va a desdoblar en vulgar, el sermo eruditis, vulgaris y el latín culto, que es el sermo eruditis. Cuando se dio la romanización es que se cambia el nombre. Los romanos a este espacio le van a colocar Hispanía. ¿De dónde? De un término que habían escuchado de los fenicios, que es Spanija, tierra de conejos. Bien, esa es la primera etapa. Segunda etapa es la romanización. Después de la conquista del Imperio Romano, que habíamos mencionado, ¿en qué año? 218 a.C., se da pues la expansión dentro de este territorio de absolutamente toda su cultura. La península ibérica ahora es llamada Hispanía. El término Hispanía lo toman de Hispanija, que es un término fenicio. ¿Qué significa? Tierra de conejos. Dentro de la Hispanía se va a imponer la cultura romana. Parte de la cultura dentro de la cultura está la lengua. En ese caso, el latín. Cuando empieza a expandirse este idioma, ya se dan ciertas variantes, producto del contacto de las personas, ¿no? Y de por sí la alteración y la modificación del original. Entonces, aquí presentamos dos tipos ya de latín, que es el latín culto y el latín vulgar. También llamado latín culto o eruditis, latín vulgar o vulgaris. Del latín vulgar es que van a nacer los dialectos, ¿no? Romances, ahora que son conocidas como lenguas romances. Aquí tenemos el castellano, el francés, el italiano,
el rumano, el catalán, el gallego, etc. Tercera etapa, las invasiones. Siglo V, año 409 a.C. Por la decadencia del Imperio Romano, se producen invasiones de los suevos, de los alanos, de los vándalos. Por la coexistencia con estas culturas, el latín empieza a resquebrajarse aún más. En el siglo VIII se da la invasión árabe. Esta invasión va a durar alrededor de 10 años. Es por ello que tenemos una gran variedad de palabras que son muestra de esta convivencia. Además, se forman los dialectos romances, como el catalán, el gallego, el castellano, el navarro aragonés, el mozárabe, asturleonés. Muchas de estas lenguas ahora ya son extintas. Ahora, se encuentra también en esta etapa los manuscritos que tienen muestras del castellano. Estos manuscritos son glosas emilianenses y silenses. Las glosas eran estas acotaciones que se agregaban a las escrituras en latín. Y ahí, fíjate en la pantallita, he capturado un ejemplo. Ahí está la lengua vulgar, el latín, ¿no? Y al costado aparece la glosa. La glosa presente en este caso ya muestra características de lo que ahora es nuestra lengua, que es el español o el castellano.